Hola, escucha con atención. Lee los subtítulos en español. Hi, listen carefully. Read the captions in Spanish. Los verbos reflexivos están marcados en verde. Reflexive verbs are marked in green. Eva es una profesora, pero no es una profesora normal. Todas las noches ella se levanta a las 11 p.m. ¿En las noches? Sí, porque es una vampira. Cada noche sale de su ataúd y se lava las alas. Después se cepilla el pelo y luego los colmillos. Ella desayuna jugo de uva porque los vampiros no deben beber sangre humana en el siglo XXI. Luego de eso se va a trabajar. Cuando llega, se quita el abrigo y saluda a todos. Ella da clases en la escuela nocturna. Sus alumnos se sientan al frente del salón porque las clases de Eva son muy interesantes. Ella se pone sus lentes y lee sobre historia medieval. Eva se detiene y cuenta las historias que ella misma vivió porque ella tiene 700 años de edad. En la madrugada regresa a su casa y se pone la pijama para ver televisión. Justo antes del amanecer, se acuesta en su ataúd y se duerme. ¿Fue difícil? Was that difficult? Escucha otra vez. Lee los subtítulos en español y en inglés. Listen again. Read the captions in Spanish and English. Puedes agregarlos en la configuración. You can add them in the settings. Eva es una profesora, pero no es una profesora normal. Todas las noches ella se levanta a las 11 p.m. ¿En las noches? Sí, porque es una vampira. Cada noche sale de su ataúd y se lava las alas. Después se cepilla el pelo y luego los colmillos. Ella desayuna jugo de uva porque los vampiros no deben beber sangre humana en el siglo XXI. Luego de eso se va a trabajar. Cuando llega, se quita el abrigo y saluda a todos. Ella da clases en la escuela nocturna. Sus alumnos se sientan al frente del salón porque las clases de Eva son muy interesantes. Ella se pone sus lentes y lee sobre historia medieval. Eva se detiene y cuenta las historias que ella misma vivió porque ella tiene 700 años de edad. En la madrugada regresa a su casa y se pone la pijama para ver televisión. Justo antes del amanecer, se acuesta en su ataúd y se duerme. Escucha una tercera vez sin subtítulos. Listen a third time without captions. Ahora voy a hablar más rápido, como hablo normalmente. Now, I'll speak faster as I speak normally. Eva es una profesora, pero no es una profesora normal. Todas las noches ella se levanta a las 11 p.m. ¿En las noches? Sí, porque es una vampira. Cada noche sale de su ataúd y se lava las alas. Después se cepilla el pelo y luego los colmillos. Ella desayuna jugo de uva porque los vampiros no deben beber sangre humana en el siglo XXI. Luego de eso se va a trabajar.
Cuando llega, se quita el abrigo y saluda a todos. Ella da clases en la escuela nocturna. Sus alumnos se sientan al frente del salón porque las clases de Eva son muy interesantes. Ella se pone sus lentes y lee sobre historia medieval. Eva se detiene y cuenta historias que ella misma vivió, porque ella tiene 700 años de edad. En la madrugada regresa a su casa y se pone la pijama para ver televisión. Justo antes del amanecer se acuesta en su ataúd y se duerme. Ahora unas preguntas. Now some questions. Pregunta 1. ¿Por qué Eva se levanta a las 11 de la noche? ¿Por qué Eva se levanta a las 11 de la noche? Porque es una vampira. Pregunta número 2. ¿Qué hace cuando llega al trabajo? ¿Qué hace cuando llega al trabajo? Se quita el abrigo y saluda a todos. Pregunta 3. ¿Qué hace antes de leer sobre historia medieval? ¿Qué hace antes de leer sobre historia medieval? Se pone sus lentes. Me encanta esta historia. I personally love this story. I hope you liked it. Don't forget you can get our free course about language learning. The link is in the caption. And before you go, have you watched this video about a beautiful bird? Go watch it now.